Un saludo para todos. Mi nombre es David Espejo y hoy junto a mis compañeros David Duarte y Leider Rodríguez les vamos a presentar una visión general sobre los capítulos, sobre el reglamento aeronáutico colombiano, también conocido como RAC 100, enfocado en la operación de sistemas de aeronaves no tripuladas, también conocidas como la UAS. El objetivo del reglamento es asegurar que todas las operaciones de las UAS en Colombia se realicen de manera segura, eficiente y conforme a la normativa internacional. Entonces, vamos a ver el contenido que tenemos en la presentación y nos vamos a ir también con el capítulo A, que serían las generalidades y las definiciones. Entonces, este capítulo define quiénes están sujetos a este reglamento y bajo qué condiciones. Algunas definiciones importantes incluyen, como lo vemos aquí, la de la aeronave no tripulada, UA, que se refiere a cualquier aeronave destinada a volar sin piloto a bordo, y las UAS, que es el sistema completo que incluye la aeronave y los elementos necesarios para pues, poderla operar a distancia. Para el capítulo B, que se titula como registro de sistemas de aeronaves no tripuladas, nos enfocamos en el registro de las aeronaves no tripuladas. Bueno, todas las aeronaves con un peso superior a 200 gramos deben ser registradas ante la UAEAC, y además se detalla también el proceso de identificación de las aeronaves, que incluye la colocación de una etiqueta específica en cada aeronave a la que se le ha hecho registro. Nos pasamos al siguiente capítulo, el capítulo C, que son las reglas generales de operación. Y aquí se establece las reglas generales de las operaciones para las UAS, y incluyendo aquí la clasificación de operaciones en tres categorías, ¿no? Abierta, específica y certificada. Y también se describen las responsabilidades de los operadores y pilotos, como la necesidad de planificar las operaciones, de las operaciones de vuelo, verificar las condiciones de la aeronave, garantizar seguridad de las personas y garantizar también la seguridad de todas estas propiedades aledañas o lugares aledaños que no vayan a sufrir ningún tipo de daño. Entonces, muchas gracias y los dejo con mi compañero que va a hablar sobre el capítulo D. El siguiente capítulo del que se hablará es el capítulo D, donde se habla sobre las reglas de operación para la categoría abierta. En un primer momento, estamos respecto a las reglas de operación para la categoría abierta en un ámbito de aplicación en donde se aplica para toda persona natural, jurídica, pública o privada, nacional o extranjera. Y los tipos de operación UAS en categoría abierta son tanto para simple captura de imágenes o datos, aspersión y dispersión, apoyo en atención de calamidad pública, desastre o emergencia, entre otros. Y también hay que tener en cuenta que hay unas condiciones de operación de una UA en categoría abierta, tanto puede ser como la altura máxima, que no pueden exceder los 400 pies o los 120 metros, la visibilidad, en donde se tiene que mantener la UA dentro de la visibilidad en línea de vista, es decir, en línea de visión del operador, la distancia de seguridad, en donde no puede operar a menos de 30 metros de personas no involucradas en la operación, y espacios aéreos, en donde solo se realizan operaciones en espacios aéreos no restringidos o limitados. Ya hablando más en respecto a este capítulo, se nos menciona como hay unas restricciones para vuelo, tanto para zonas prohibidas, en donde no se puede operar en áreas designadas como prohibidas, tanto zonas restringidas, pues por peligros que se pueden generar o que ya de por sí son restringidos para el vuelo, zonas de entrenamiento en donde no se permiten este tipo de operaciones, y las condiciones de vuelo es donde se deben cumplir según las reglas que se mencionan actualmente y no se deben exceder condiciones ya establecidas. Para volar se tienen ciertos conocimientos mínimos en donde se tiene en cuenta que debe evitarse distracciones y tener en cuenta una conciencia respecto al estado de la conciencia situacional, el cuidado y mantenimiento en donde se tiene que conocer los cuidados y mantenimientos necesarios para el drone y para la UAS, y las regulaciones en donde es necesario tener presente las partes del reglamento, prescripciones y las indicaciones del fabricante, donde en ocasiones no se requiere una certificación para como tal este tipo de vuelos, pero también debe estar registrado ante la UAEAC.
Acá podemos ver en las imágenes donde se pueden ver cómo hay zonas restringidas, en donde en un mapa se puede visualizar cuáles pueden ser zonas de peligro, cuáles son zonas restringidas, zonas autorizadas, altitudes, entre otros, y también cómo en dado caso que uno desee volar en una zona restringida, como en algunos paneles se encuentra que esto ya no es una zona que permite vuelo. Gente. Ya para condiciones especiales para la operación de aspersión y dispersión, podemos encontrar como en el uso de uvas se permite la aspersión de productos químicos o agroquímicos para nutrir y o madurar plantas, tratar la tierra o controlar plagas, siempre que no se incluya la dispersión de insectos vivos. También hay una excepción de autorización si los operadores pueden realizar estas actividades en terrenos de su propiedad sin necesidad de autorización de vuelo, siempre que no sean remuneradas o se cumplan ciertas condiciones en específico. Y respecto al cumplimiento normativo, los operadores deben adherirse a las normas RAC 5 y RAC 137, así como a la legislación vigente sobre el uso y manejo de plaguicidas. Respecto a la atención de calamidad pública y desastre de emergencia, hay que tener en cuenta que eso se requiere una autorización excepcional, donde las operaciones UAS pueden llevarse a cabo sin solicitar, siempre y cuando se coordine con el responsable del puesto de mando, el cumplimiento de normas se encuentran en el reglamento del capítulo C y la información requerida, en donde para la UAC puede solicitarse información sobre el desarrollo de la operación en cualquier momento. Y ya para el capítulo E tenemos reglas de operación para la categoría específica, a diferencia de la categoría anterior. En esta también tenemos un ámbito de aplicación en donde aplica para personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras que planeen realizar operaciones con más con fines comerciales o que excedan las condiciones de categoría abierta. Para este tipo de operaciones podemos encontrar también como en anterior captura de imágenes o datos, captura de imágenes o datos con fines de vigilancia y seguridad privada, captura de imágenes o datos para medios de comunicación masivo, aspersión, dispersión, enjambre, transporte de carga, en donde hacemos referencia al término drone delivery y actividades misionales de entidades públicas e instrucciones. Para las condiciones de operación para No One en categoría específica tenemos una certificación en donde se debe contar con el UAS expedido por el WAC y que incluye las especificaciones de operación de pilotos, operación y equipos autorizados. También tiene en cuenta un cumplimiento normativo, donde se hacen, además de las disposiciones del capítulo C, sin observar las condiciones específicas establecidas por esta categoría. Donde, por ejemplo, tenemos que según el artículo 1901, en concordancia con los artículos 1827, 1835, numeral 1 y 1942 del Código de Comercio, que son condiciones específicas para este tipo de categoría. Además, las autorizaciones, en donde cualquier desviación de las condiciones específicas hará que la operación esté sujeta a la disposición del capítulo E del reglamento. El piloto UAS debe contar con equipo transmisor, receptor de radio VHF, portátil de banda de área, con el fin de establecer comunicaciones aeronáuticas con las dependencias ATS que corresponda. Además de tener en cuenta que se hacer un análisis de riesgos respecto a la seguridad operacional con el fin de evitar y identificar, priorizar, analizar y evaluar riesgos. Ya hablando más en términos de las condiciones técnicas, para una categoría específica podemos hablar del mantenimiento estructural, las modificaciones aprobadas y la distancia de operación. Respecto al mantenimiento estructural, podemos hablar de que ésta se puede ver sometida a un mantenimiento regular y riguroso, siendo las pautas y recomendaciones del fabricante, pues para garantizar su integridad. También se deben llevar registros detallados de todas las actividades de mantenimiento y reparaciones realizadas. Y ya respecto al siguiente, por ejemplo, las modificaciones, es que cualquier modificación en el dron en la UA, ya sea en su diseño, componentes o sistemas, debe ser documentado y aprobado por el fabricante. Además de que esto puede ser incluido el software, hardware o cualquier sistema que pueda afectar la operación. Y por último, la distancia de operación, en donde se mantiene una distancia mínima de 30 metros de las personas no involucradas en la operación, minimizando riesgos y garantizando la seguridad. Acá también podemos hablar del control de enlace C2, en donde hacemos referencia al mando y al control, en donde para hacer esto necesitamos tener una validación y aceptación en el enlace C2 por la UAC, lo que implica que el explotador debe presentar una descripción detallada de la configuración del enlace y los procedimientos para manejar la pérdida de comunicación en dado caso que esto pase. La cobertura del servicio, donde se utiliza un proveedor de servicios de comunicaciones, donde se debe presentar un mapa que muestra la cobertura del enlace y durante el tiempo previsto que se va a realizar la operación. Identificar obviamente las limitaciones, en donde se debe documentar cuáles son los factores de bloqueo para la antena, límite de alcance, la potencia y el patrón de radiación de la antena. Ya para unas condiciones de captura de imágenes masivas, por ejemplo, tenemos autorización de vuelo, el piloto debe encontrarse certificado y la relación con medios, es decir, que debe demostrar que su actividad principal está relacionada con medios de comunicación masivos.
Acá también tenemos en cuenta las condiciones para la operación en tipo enjambre, donde se tiene en cuenta un sistema de mando y control, donde tiene en cuenta las pruebas operativas, es decir, que ya se encuentran estas pruebas en campo, tiene en cuenta conceptos y duración por la Secretaría de Autoridad Aeronáutica y la seguridad y las distancias, en donde se establecer espacios y distancias para proteger a las personas ajenas de la operación. También tenemos el Drone Delivery, en donde se encuentran como estos deben estar constituidos como persona jurídica, contar con un certificado de la UAS emitido por la UAC para realizar operaciones de transporte de carga. También tenemos en cuenta procedimientos de operación, inspección y validación. Acá podemos ya ver imágenes más a detalle cómo podría ser tanto drones de enjambre y tanto para drones delivery, cómo se encuentran una gran cantidad en las drones de enjambre y para un delivery cómo se encuentra con su producto. Y ya para condiciones especiales, ya por último, para la operación tipo BPLO, tenemos que se debe iniciar una autorización de vuelo, en donde se realizan operaciones sin contar con autorización en un área definida, las condiciones meteorológicas, que deben ser estudiarse para llevar a cabo en condiciones de vuelo visual y durante horas diurnas, aunque se permitan nocturnas si se cumplen ciertas reglas. Sistema de gestión de vuelo, en donde se debe contar con un sistema tecnológico de gestión de vuelo que garantice la administración de la operación, incluyendo geocercas y visualización de datos de telemetría. Y para ya la operación de misionales de entidades públicas distintas de la aviación en el Estado, tenemos que la evaluación especial, la ejecución de actividades misionales que requieren el uso de aeronaves no tripuladas, será evaluada de manera especial para la UAC, considerando las condiciones particulares de operaciones para la misión y la validación de sistemas. Ahora hablaremos de las certificaciones de un explotador UAS en la categoría específica. Hablemos de las condiciones. Es importante nombrar que esto aplica para personas públicas, privadas, nacionales o extranjeras. Existen unos requisitos para obtener un certificado como explotador UA. El primero es contar con un registro mercantil donde especifique el tipo de persona, ya explicado anteriormente. Necesitamos un contexto del tipo de operación que se va a trabajar y se va a llenar el formato que se encuentra en la página web del UAEAC. Se va a realizar pues una solicitud y si cumple con los requerimientos se realizará una especificación para verificar pues la operación del tipo de certificación requerida. Acá hay una clara nota en el reglamento, pues si es de tipo o propósito comercial se debe obtener un permiso de operación según la norma RAC 5. Y bueno, el explotador UAS certificado podrá ser inspeccionado en cualquier momento por el UAEAC para pues verificar que la información siempre esté actualizada. Y también nos especifica cuáles son las responsabilidades para el explorador UAS certificado. Entonces primero se debe demostrar la propiedad o el derecho de todas las UAS para la respectiva operación. Se debe mantener el libro de vuelo y mantenimiento actualizado. Se debe llevar un registro del tiempo de vuelo de cada piloto, certificado de cada piloto, garantía de mantenimiento, designación del jefe de piloto. Se debe mantener la información del registro actualizada para la ente UAEAC. Se va a asegurar el estado de salud del piloto. En estos pues podemos encontrar pues que no debe estar en un estado de fatiga. Se debe realizar una prueba de psicofísica, entrenamientos, entre otros. También se debe tener seguridad operacional y se debe tener actualizado el manual de operación, manual de control, datos técnicos también del fabricante. Se debe responder daños y perjuicios y se debe tener todas las pólizas y seguros al día. Tenemos cargos requeridos, entonces si una persona tiene más de 3 certificados del explorador UAS, se debe tener una designación del personal. La primera es como jefe de pilotos y otra como gerente de seguridad operacional. Más adelante veremos cuáles son estas aplicaciones. Si una persona natural tiene 2 certificaciones, esta podrá fungir como jefe y gerente. Y si es jurídica, su representante legal podrá realizar estas 2 tareas siempre y cuando cumpla los requisitos del cargo. El jefe de piloto UAS deberá tener una capacitación autorizada como explotador UAS en una categoría deseada. Se debe contar con 100 horas de vuelo en el área aprobada. Se debe tener 6 meses de experiencia en actividades administrativas relacionadas con la aviación no tripulada.
Se debe contar con las capacitaciones de 40 horas según la SMS y se debe estar validada por un CIAC o un CEAC. Y el gerente de seguridad operacional, bueno, debe tener una capacitación de 40 horas, también debe estar validada por las mismas entidades nombradas anteriormente. Debe presentar conocimientos o una formación en el sector aeronáutico y debe tener una experiencia en el sector durante un año. En el capítulo G tenemos la certificación de idoneidad para los pilotos UAS. En esta podemos ver que tenemos diferentes requerimientos. La primera debe ser mayor de edad y debe tener el documento oficial de identidad. Debe haber cursado el OVA, Objeto Virtual de Aprendizaje de Aviación No Tripulada. Debe contar con el certificado médico ocupacional vigente durante el presente año que se vaya a realizar. Debe haber culminado satisfactoriamente el contenido del curso. Es un curso de 94 horas totales divididas en 78 horas teóricas y 16 horas prácticas, los cuales se dividen en diferentes temáticas como derecho de vuelo, nociones generales de aerodinámica y su aplicación, metodología aeronáutica, navegación aérea, comunicaciones aeronáuticas, factores humanos, conocimientos generales de un sistema de gestión de seguridad, conocimientos generales de los UAS, sus comportamientos y sistemas, conocimientos especiales de la UA, componentes, sistemas y características operacionales, planificación de vuelo y componente de entrenamiento práctico de vuelo UA. Al realizar ese curso debe aprobar el examen con más del 75% de éxito y se debe diligenciar la solicitud del certificado. Y en el marco para el sistema de gestión de la seguridad operacional SMS para un explotador UAS, en el capítulo H encontramos unas generalidades que se rigen bajo el RAC 219 y asegura pues que todas las UAS deben tener un plan de SMS de recopilar, analizar y proteger a sí mismo, como compartir e intercambiar datos de información sobre la seguridad operacional, principios para la protección de datos de la seguridad operacional, y también tenemos el análisis de riesgos para las operaciones de UAS. En este podemos ver y la idea es identificar cuáles son los peligros asociados en la operación, siendo como mínimos los siguientes. El primero es el peligro del personal operativo, el segundo es los peligros del personal ajeno, peligros en tierra y aire, y finalmente tendremos los peligros estratégicos sobre las naves tripuladas. Eso sería todo, muchísimas gracias.